Muy buenos días. En esta oportunidad trataremos el tema de la probabilidad. Antes de presentar definiciones, términos y ejemplos de cálculo de probabilidades, es importante conocer el tipo de problemas que resuelve esta rama de la matemática y algunas de sus perspectivas de aporte en la dinámica social. Si consideramos los siguientes interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de morir antes de los 20 años? Tal vez conocer esta probabilidad permita formular hipótesis o investigaciones sobre salud pública, violencia o establecer costos de seguros. Otra pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de ganar el baloto? La solución permite tomar decisiones sobre el valor que debe fijarse como premio o el valor del mismo billete, o para un apostador saber si opta por jugar el baloto u otra lotería con mayores chances de ganar. Ante la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un doble 6 al lanzar un par de dados? Es una probabilidad que puede ser usada en el cálculo de los casinos o juegos informales. Otra situación sería, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador de fútbol erre un penalti? Para un técnico de fútbol es muy importante realizar la mejor lista de cobradores, que tenga incluso una mayor eficacia que la de otro equipo. También puede servir para tasar el valor de un jugador. Otra situación es cuál es la probabilidad de que llueva mañana. Personalmente, nos puede servir para saber si debemos salir preparados ese día con paraguas o impermeables. A nivel económico, pues para organizar el flujo de transporte aéreo terrestre, también puede servir para programar el riego de plantaciones o realización o programación de eventos especiales al aire libre. Una situación más es aquella en la cual queremos conocer la probabilidad de obtener una puntuación aprobatoria en un examen. Esta información puede servir para seleccionar personal en una empresa o admitir estudiantes en una universidad. También sirve de control de calidad de las mismas pruebas de conocimiento o competencias para saber qué tan eficientes son. Ante la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el día siguiente a la fecha de vencimiento de una bolsa de leche, esta no sea apta para su consumo? Sirve para el control de calidad de producción. Podemos evaluar la estabilidad del producto y tomar decisiones de distribución. La pregunta acerca de cuál es la probabilidad de ganarse la lotería de 4 cifras sirve para comparar y saber elegir entre una lotería de 3 cifras, 4 cifras o 4 cifras con serie, y para establecer si el precio del billete y el premio son justos. La situación de conocer la probabilidad de que un avión sufra un accidente sirve como indicador de seguridad de transporte. Ante la situación de cuál es la probabilidad de ser mordido por una serpiente en Colombia, podemos tomar precauciones en un viaje o planear abastecimiento de suero para tratar a pacientes en una ciudad u hospital. Una situación más es aquella de cuál es la probabilidad de confundir una etiqueta de un producto con la de otro. Podemos plantear estrategias de reconocimiento y diferenciación de nuestro producto, de nuestra marca, y tomar decisiones de promoción y puntos de venta. Recordemos que un experimento aleatorio es un proceso que puede generar un conjunto de resultados, resultados de los cuales no podemos prever cuál va a producirse específicamente, pues todos ellos son probables o posibles. Al conjunto de todos los resultados posibles del experimento se le denomina espacio muestral y se puede simbolizar con la letra omega. A partir de todos los resultados posibles que conforman el espacio muestral, pueden establecerse subconjuntos de resultados que se denominan sucesos o eventos, y a cada uno de estos resultados posibles del experimento se les conoce como suceso elemental. Por ejemplo, si tenemos el experimento de lanzar, en su orden, una moneda y luego un dado de 4 caras, cada una de ellas numeradas del 1 al 4, y registramos primero el resultado de la moneda como C si fue cara y S si el resultado fue sello, y luego registramos el número que se presente en la parte superior del dado. Entonces, en este experimento podemos notar que se usan dos elementos aleatorios, que son la moneda y el dado. El lanzamiento de la moneda es un experimento simple y el del dado también lo es. Estos dos experimentos simples, en simultáneo o en secuencia, conforman un experimento compuesto y cada resultado es la composición de una letra y un número. Para determinar el número de resultados posibles, en otras palabras, el tamaño del espacio muestral de un experimento, hay disponibles, como ya se explicó en temas anteriores, principios y técnicas de conteo. En este caso, es adecuado usar el principio de la multiplicación. Tenemos la moneda que ofrece dos opciones
y el dado que ofrece 4 opciones diferentes. Por lo tanto, el número de resultados posibles es 8, que son sello y 1, sello y 2, sello y 3, la moneda caiga sello y el dado en 4, cara 1, cara 2, cara 3, que la moneda caiga en cara y el dado en el número 4. Es decir, cada uno de los 8 resultados es un suceso elemental y el tamaño del espacio muestral pues va a ser igual a 8. Y a cualquier subconjunto del espacio muestral se le va a conocer como suceso. Unos términos importantes en probabilidad son aquellos de sucesos compatibles y sucesos incompatibles. Para poder comprender un poco mejor estos dos términos, veamos las siguientes preguntas. ¿Es posible que al extraer una carta de un póker, esta sea al mismo tiempo de trébol y sea un as? Tenemos dos sucesos. El suceso A, que la carta extraída sea un trébol, y el suceso B, que la carta extraída sea un as. Si observamos detenidamente las cartas, podemos notar que existe una que es al mismo tiempo as y es trébol. Es decir, que si los dos sucesos pueden ocurrir al mismo tiempo, vamos a decir que son sucesos compatibles. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Es posible que al extraer una carta de un póker, esta sea al mismo tiempo de corazones rojos y sea de diamantes? Tenemos también dos sucesos. El suceso A, que la carta extraída sea de corazones, y el suceso B, que la carta extraída sea de diamantes. Observando con cuidado todas las cartas del póker, podemos notar que los corazones no tienen diamantes y los diamantes no pueden ser corazones, es decir, que no es posible que ocurran los dos sucesos simultáneamente. Por eso se les llama sucesos incompatibles. Conocer si dos sucesos son compatibles o incompatibles nos va a permitir elegir la fórmula adecuada para calcular ciertas probabilidades. Ya reconocimos qué es el espacio muestral y qué es un suceso. El espacio muestral se simboliza con la letra omega y los sucesos se representan con letras mayúsculas. Ahora veremos algunas operaciones con sucesos que facilitará comprender la forma de calcular ciertas probabilidades que las involucran. Una de estas operaciones es la intersección, que se representa como A intersección B. No olvidemos que los sucesos son subconjuntos del espacio muestral. Es así como la intersección de dos sucesos, A y B, es el conjunto conformado por aquellos resultados o elementos que pertenecen tanto al suceso A como al suceso B. En otras palabras, son los resultados que tienen en común el suceso A y el suceso B. Si los sucesos A y B no tienen elementos en común, se dice que son incompatibles o disyuntos. A continuación, un ejemplo de intersección en el siguiente problema. ¿De qué forma podríamos calcular cuántos sucesos elementales se pueden obtener que sean múltiplos de 2 y que sean múltiplos de 3 en el lanzamiento de un dado de 12 caras numeradas del 1 al 12? Podemos identificar que en el lanzamiento de un dado de 12 caras hay 12 sucesos elementales que conforman el omega, es decir, el espacio muestral. Estos sucesos son los números del 1 al 12. Si llamamos al suceso A obtener un resultado que sea múltiplo de 2, notamos que del 1 al 12 los múltiplos de 2 son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Ahora si llamamos al suceso B, obtener en el lanzamiento de un dado de 12 caras un resultado que sea múltiplo de 3, podemos indicar que del 1 al 12 tenemos los siguientes múltiplos de 3: el 3, el 6, el 9 y el 12. El suceso A tiene 6 elementos y el suceso B tiene 4 elementos. Comparando los dos conjuntos, se puede resaltar que el 6 y el 12 hacen parte tanto del suceso A como del suceso B. Es decir, son tanto múltiplos de 2 como múltiplos de 3. Por lo tanto, podemos concluir que la intersección de los sucesos A y B son los sucesos elementales 6 y 12. La siguiente operación con sucesos es la unión, que se representa como A unión B. La unión de dos sucesos corresponde a aquellos resultados o sucesos elementales que forman parte del suceso A o del suceso B, o de ambos, pero sin repetir estos últimos dos veces, sino solo considerándolos una sola vez en el conjunto para evitar el conteo doble. Si los dos sucesos A y B son compatibles, la unión de los dos eventos o sucesos consiste en unir los elementos del suceso A con los elementos del suceso B, cerciorándonos que en el nuevo conjunto no quede algún elemento
más de una vez, es decir, sin permitir repetición. Matemáticamente, al calcular el número de elementos que hacen parte de la unión de dos sucesos compatibles, debemos tomar el número de elementos de A y sumarle el número de elementos de B y restarle el número de parejas de elementos repetidos que se puedan formar en los dos sucesos, es decir, el número de elementos comunes sin repetirlos. Si los sucesos son incompatibles, es decir, el suceso A y el suceso B no tienen elementos en común, la unión de los sucesos será más simple, pues solo deben unirse los elementos del suceso A con los elementos del suceso B. Es decir, A unión B para sucesos incompatibles es igual a A más B. Veamos un ejemplo de unión de dos sucesos A y B que son incompatibles. ¿De qué forma podríamos calcular cuántos sucesos elementales se pueden obtener que sean múltiplos de 6 o que sean múltiplos de 5 en el lanzamiento de un dado de 20 caras numeradas de 1 a 20? El espacio muestral está compuesto por 20 sucesos elementales, que son los números del 1 al 20. Según el planteamiento del problema, tenemos dos sucesos. El suceso A, que son los resultados posibles que sean múltiplos de 6, los cuales son el 6, el 12 y el 18. En total tenemos tres elementos en este suceso. El suceso B, que son los resultados posibles que se puedan obtener en el lanzamiento del dado que sean múltiplos de 5, los cuales son el 5, el 10, el 15 y el número 20. En total, tenemos cuatro elementos en este suceso. Debemos determinar cuántos sucesos elementales se pueden obtener que sean múltiplos de 6 o de 5 o de ambos en el lanzamiento del dado. Es decir, debemos hallar la unión de los dos sucesos. Como no existen números del 1 al 20 que sean al mismo tiempo múltiplos de 5 y de 6, entonces los dos sucesos son incompatibles y por lo tanto la unión de los sucesos A y B será el conjunto conformado por los elementos de A unidos con los elementos del suceso B, es decir, que A unión B será igual a los elementos 5, 6, 10, 12, 15, 18 y 20. Como el suceso A consta de 3 elementos y el suceso B consta de 4 elementos y no tienen elementos en común, entonces A unión B constará de los 3 elementos de A y los 4 elementos de B para un total de 7 elementos.